popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos aquellos compañeros también de la Solidaridad Internacional que están con nosotros día a día en los conversatorios que llevamos nosotros en esta página del Frente Intercontinental, la ventana de la lucha del pueblo salvadoreño. Es un honor que ustedes nos permitan estar con ustedes, entrar en sus casas y que ustedes también hagan las preguntas pertinentes al tema relativo al que tocamos cada día. Así que vamos a ir presentando a los compañeros que van a estar con nosotros. Antes de nada, pedirles disculpas que hemos tenido algunos problemas técnicos, pero bueno, al final los hemos arreglado y aquí estamos con ustedes, compañeros. Así que mil disculpas. Así que vamos a empezar a presentar a los compañeros que van a estar conmigo por parte del Frente Intercontinental. Adelante, Marvin. Bueno, saludos, saluda a nuestro invitado especial, a las personas que ya se están conectando. Les pedimos que aprovechemos, pues, ¿verdad? Toda esa capacidad de que tiene por su experiencia, pues, ¿verdad? Nuestro invitado, pues, y hagan las preguntas relacionadas al tema y con el debido respeto, por favor, eso, y que nos ayude a compartir para que esto llegue, pues, la mayor cantidad de gente posible, sobre todo salvadoreños y latinoamericanos. Saludos, soy Marvin de Cantagallo Chalate, un salvadoreño más, pero preocupado por la situación de El Salvador, residiendo actualmente en Toronto, Ontario. Gracias, Marvin. Bueno, vamos a presentar al compañero que va a estar con nosotros, al compañero Mauricio Funes. Yo creo que todos nosotros lo conocemos. Le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Mauricio. Y vamos a pedirte un saludito para los compañeros que están en estos momentos conectándose. Así que adelante. Muchas gracias por la invitación, Daniel y Marvin. Un placer estar de nuevo en el espacio del Frente Intercontinental. Por supuesto, desde la última vez que nos vimos, se han generado una serie de acontecimientos que obligan a una reflexión en profundidad para despejar algunas interrogantes, pero sobre todo para introducir certidumbre. Hay mucha desinformación sobre una serie de procesos que se han iniciado en el país, sobre todo con esto del anuncio que hizo Nayib Bukele hace un par de días cuando inauguró el periférico Gerardo Barrios en San Miguel, de sus intenciones de reactivar la minería, tanto mineral como metálica en el país, que está prácticamente prohibida en su totalidad desde el 2017, que se aprobó una ley luego de una lucha constante, sistemática y muy aguerrida de parte de las organizaciones populares, de las comunidades que estaban siendo afectadas por proyectos mineros desarrollados por transnacionales en el pasado, especialmente la canadiense Pacific Rim, por la Iglesia Católica, las universidades, con el acompañamiento también de algunos diputados, sobre todo de diputados del FMLN, que dieron sus votos para la aprobación de esa ley que prohíbe la minería en su totalidad. Y hay una discusión también nacional sobre el tema de la deuda, sobre el futuro del fondo de pensiones, sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y sobre lo que va a pasar en nuestro país en términos económicos en los próximos años, al menos durante la administración o en los años que quedan de esta segunda administración de Nayib Bukele. Así que quedo a la disposición de ustedes, Marvin y Daniel, para comenzar a despejar algunas interrogantes que puedan tener ustedes, como también el público que nos asiste esta tarde. Muchas gracias, Mauricio. Sí, tú fuiste parte de esa lucha y apoyaste, y recuerdo el partido de izquierda, el FMLN, pues, y otros partidos también,
incluso recuerdo aquel diputado, se me ve el nombre, de apellido Sabla, pero no de los otros de Sabla, que apoyó esa ley, pero fue un triunfo y hasta aquí tu servidor ya residía por estos lados, hasta la sociedad de la parte progresista de Canadá hubo una celebración, pues, ¿verdad? Cuando se logró esa prohibición, pues hasta la sociedad canadiense, pues, ¿verdad? De la cual esa minera que después la compró otra, la absorbió otra minera, entendíamos de que era lo mejor, pues es eh, si sacamos oro, envenenamos el agua, así simple, pues, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, hay videos de su papá donde explica, pues, ¿verdad? De que la minería, pues, es veneno. Entonces, ¿de dónde se le ocurre? Él mismo, pues, hay un Twitter ahí, ¿verdad? Donde él dice que fue un gran triunfo cuando Luis Parada, el abogado, entiendo yo, de que fue candidato, logró, porque hubo una demanda, ¿verdad? Ganar un juicio a la minera porque quería una indemnización de algunos cientos de millones y él mismo celebra. Entonces, la pregunta es, tú como periodista acucioso, como expresidente, ¿de dónde para Nayib lo que ayer era malo, ahora es bueno? No sé si Daniel quiere agregar algo, ¿de dónde saca esa lógica perversa, pues, o inmoral, diría yo, lo digo a título personal, el inconstitucional, pues? No, 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 está bien así la pregunta que le has hecho en este momento. La verdad es que ese es el estilo de gobierno al que nos tiene acostumbrado Nayib desde el 1 de junio del 2019, que gana por primera vez las elecciones presidenciales, llevando como plataforma a un partido de centro derecha como GAN. Desde entonces, él ha venido haciendo ofrecimientos, ha venido sentando posición sobre algunos temas, pero luego después, a la vuelta de unos años, por diferentes razones, cambia de opinión. En el caso de la minería, por ejemplo, yo recuerdo, y en las redes sociales ha aparecido constantemente ese posicionamiento que tuvo Nayib Bukele cuando la ley fue aprobada en el 2017 bajo el gobierno de Sánchez Serén. Este es un esfuerzo que viene desde antes. La minería comenzó a ser cuestionada y las actividades que estaba llevando a cabo de exploración, extracción y explotación minera por parte de la canadiense Pacific Rim comenzaron a ser cuestionadas desde estas actividades, me refiero, desde mediados del gobierno de Tony Saca. Desde entonces, las organizaciones ambientalistas, las comunidades afectadas, especialmente por los efectos contaminantes que tiene la minería, se organizaron y comenzaron a presionar y a llevar a cabo una lucha que incluso en otros países ha costado vidas. Es el caso de Honduras, por ejemplo, donde una destacada ambientalista fue asesinada justamente por oponerse a los proyectos mineros en Honduras. En el caso de El Salvador, lo que vemos es ahora la acusación injusta contra 5 ambientalistas de la comunidad de Santa Marta de Cabañas, que han sido acusados injustamente y sin ningún fundamento de haber participado como parte de un comando del FMLN en el secuestro, tortura y asesinato de una colaboradora del ejército salvadoreño. Y bueno, esa fue una nota que nos sorprendió a todos porque, en primer lugar, hay una ley de amnistía que perdonó cualquier tipo de delitos que se cometieron en ese entonces, aunque la ley fue derogada, pero para abrirse un expediente penal en contra de alguien que cometió abuso de autoridad o delitos de lesa humanidad durante la guerra, para eso tienen que haber antecedentes penales y suficientes elementos de prueba convincentes, como es el caso, por ejemplo, del proceso que se lleva a cabo en contra de Cristiani, Rodolfo Parker y los militares de la Tandona involucrados en el asesinato de los sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989.
Y ese proceso abundan suficientes elementos de prueba como para haber abierto el mismo. Al final no sabemos en qué va a terminar. Yo la verdad que no le tengo mucha confianza al proceso y no porque no esté de acuerdo en el planteamiento que ha hecho la parte acusadora, particularmente los abogados que están acompañando a las víctimas y a los familiares de las víctimas, en el caso jesuitas, pero definitivamente la justicia en El Salvador está torcida y al final va a resultar con que son exonerados de sus culpas, sobre todo porque estamos hablando de miembros del alto mando del ejército en tiempos de la guerra, la conocida Tandona. Prácticamente todos los integrantes de la Tandona están siendo procesados. El mismo caso del Mozote también, que es otro proceso que se ha abierto, pero que ha tenido tropiezos y donde mucho ha tenido que ver Bukele en la medida en que había dicho que iba a facilitar los archivos, los expedientes militares que podían demostrar la participación del batallón Atlacat y de sus altos jefes militares, como de otros jefes militares que están vivos, en ese genocidio, y sin embargo al final esos expedientes o esos archivos nunca han pasado a manos del juez que lo requirió. Pero en este caso de Santa Marta, por ejemplo, se inicia un caso sin ninguna prueba. Al principio el testigo de la fiscalía decía que había estado presente en el momento de la tortura y el asesinato, pero luego ante interrogatorio o ante preguntas de la defensa técnica de los 5 imputados, se retracta y dice que no, que a él le contaron, y por lo tanto eso le quita fiabilidad a sus declaraciones. Al final se convierte en una especie de testigo de oídas y no de testigo que pueda haber estado presente en el lugar de los hechos y que haya estado presente en el momento en que la señora campesina, que fue colaboradora del ejército, haya sido torturada y asesinada y enterrada finalmente por este Comando Especial de la Resistencia Nacional, que es la que operaba en la zona donde ella se encontraba. De hecho, entonces, al final, como no hubo suficientes elementos de prueba, fueron liberados, fueron sobreseídos en forma definitiva, pero curiosamente la Fiscalía apela ante una Cámara de lo Penal, no a la Cámara de Sensuntepeque, que es la que tendría jurisdicción en este caso, sino que a la Cámara de Cojutepeque, y la Cámara de Cojutepeque anula la sentencia y manda a abrir un nuevo juicio en contra de los imputados. O sea que el propósito es meterlos en la cárcel a como dé lugar. Pero yo estoy convencido de que aquí no tiene nada que ver su participación como excombatientes del FMLN durante la guerra, sino que aquí lo que tiene que ver es su lucha tenaz durante muchos años para defender el medio ambiente y para oponerse a la minería. Bueno, fue a ellos a quienes les debemos justamente la aprobación de la ley en el 2017. Yo recuerdo que cuando era candidato a presidente de la República, recorrí varios municipios de la zona norte de Chalatenango donde habían proyectos mineros o donde habían habido proyectos de extracción minera, y la demanda de las comunidades era justamente eso, de que como gobierno no permitiéramos que continuaran los proyectos mineros. De hecho, nosotros acompañamos el proceso de cierre de la mina que estaba explotando la Pacific Rim en San Sebastián, que finalmente llevó a la Pacific Rim a demandar al Estado salvadoreño y pedir una millonaria indemnización, con el abogado Luis Parada, ex candidato a la presidencia de la República para el 2024 por parte de Nuestro Tiempo, y junto a otros abogados se dio una batalla en el Centro Internacional de Diferendos de Conflictos, en este caso entre empresas transnacionales y estados nacionales, y al final el caso lo ganamos y no hubo que pagar la millonaria indemnización que demandaba la Pacific Rim.
La ley en el 2017 prohibió y se logró el consenso. Nosotros intentamos durante mi gobierno aprobar una ley en este sentido, pero no logramos el consenso necesario. Ya en el 2017, afortunadamente, bajo el gobierno de Sánchez Serén, siempre gobierno del FMLN, se logró el consenso necesario, como dice Marvin, con el apoyo de algunos diputados de Ghana, por ejemplo, como el caso de Francis Sabla, que fue uno de los muy beligerantes en contra de los proyectos mineros, otros diputados también del PCN que dieron sus votos. Arena, por supuesto, negó sus votos porque Arena tenía compromisos. Hay que tomar en cuenta que las empresas mineras en El Salvador han trabajado en alianza con la oligarquía. Son las empresas las que invierten con capital internacional, en este caso canadiense o estadounidense, pero al final tienen sus brokers salvadoreños y tienen sus aliados salvadoreños que son fundamentalmente miembros de la oligarquía nacional. Los dos grandes brokers salvadoreños fueron Manuel Enrique Hines, que fue ministro de Hacienda en el gobierno de Calderón Sol, y luego el principal lobista que tuvo la Pacific Ring en El Salvador para vender aquella famosa idea de la minería verde, la minería no contaminante, cuando todo el mundo sabe que toda minería, como lo explicó el doctor Navarro, creo que en un programa que tuvo con ustedes, toda minería es contaminante. Hasta el momento no se ha encontrado una manera de separar el oro de la roca o extraer otros metales que no sean contaminantes. Bueno, el mismo Bukele lo aceptó en la intervención que tuvo cuando inauguró en los 21 kilómetros del periférico Gerardo Barrios, la cuarta etapa del periférico. Él mismo dijo que no hay ninguna industria extractiva que no sea contaminante. Lo que se trata es de reducir sus niveles de contaminación o los daños que puede ocasionar al ecosistema. Entonces, la minería es altamente contaminante, sobre todo el tipo de minería que hemos tenido en El Salvador, en el cual se utiliza el arsénico, el mercurio, para separar el oro de la roca, y eso al final va a parar, todos esos desechos van a parar a las aguas superficiales y contamina los ríos de los cuales se abastece la población de esas comunidades para sus sembríos, para incluso para ingerir esa agua como agua consumible, para lavar, en fin. Es una agua que la necesitan para sus necesidades. Pero bien, el punto está en que yo sobre esto quiero hacer un planteamiento que no lo he escuchado hasta la fecha. Yo he escuchado decir, por ejemplo, que Nayib Bukele va a presentar, como lo anunció, un nuevo proyecto de ley que derogue la ley anterior y que permita la regulación de nuevos proyectos de exploración y explotación minera. En primer lugar, él dio datos sin citar fuentes. Yo no sé, y no estoy poniendo en duda tampoco sus investigaciones, pero él al menos por seriedad como jefe de Estado debería decir cuáles son sus fuentes, cuáles son esos estudios que establecen que El Salvador está asentado en yacimientos de oro importantes, un 4% del territorio nacional, dijo, donde ese oro estaría más o menos valorado en 3 trillones de dólares, lo que representaría aproximadamente 8.000% del PIB. Es decir, es una riqueza inmensa. No cabe ninguna duda. Y no sé de dónde ha sacado también de que no solo hay oro, sino que también hay plata, hay zinc, hay titanio, hay litio y otro componente que ha dado en llamar tierras raras, donde hay algunos componentes que utiliza la industria aeronáutica, aeroespacial del país, donde el caso del litio se utiliza para la fabricación de baterías que usan los teléfonos celulares
o bien para las baterías que usan los carros eléctricos que vende Elon Musk, y que por lo tanto el extraer todos esos metales y minerales le daría una tremenda riqueza al país que podría ser aprovechada. Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia histórica de esto? La experiencia histórica ha sido de que las empresas extractivas mineras de capital transnacional, puesto que en El Salvador no existe una empresa que tenga la tecnología para hacerlo, ellos han firmado contratos de exploración, explotación y extracción del oro fundamentalmente, pero se llevan el 98% de las ganancias. Al país le ha quedado únicamente el 2%. Entonces, si vamos a estar con que se podría extraer 3 billones de dólares y eso va a generar un 98% de ganancias para las empresas transnacionales y un 2% para el Estado salvadoreño, no vamos a ningún lado. Ahora, él ha dicho que no, que eso depende del tipo de contrato que se establezca. Pero las empresas mineras en todo el mundo llevan las de ganar y buscan las de ganar. Las empresas mineras no van a ceder una importante cantidad de acciones y por lo tanto de ganancias en la extracción del oro, solo por hablar del oro, ya no digamos otros metales y minerales que dice Nayib Bukele que se encuentran en el subsuelo salvadoreño. Bueno, no sé de Mauricio, dónde, pero solo te quiero puntualizar un dato que estábamos aquí analizando con Daniel. Decía la Pacific Rim en aquel momento que para funcionar, vaya funcionando, ellos gastarían 11.5 litros por segundo de agua, ¿verdad? Para lavar, ¿verdad? Y utilizar, echarle cianuro, 11 puntos, digamos, eso por 60 segundos que tiene un minuto, por 60 minutos que tiene una hora, por 12 horas, digamos, laborales, ¿verdad? Eso da un promedio de 496.800 litros diarios de agua dulce, por supuesto. O sea, eh, en el país prácticamente por datos del doctor Navarro, prácticamente tenemos el problema de sequía o estrés hídrico, como dicen los técnicos, más severo de Centroamérica. O sea, de qué estamos hablando, pues, ¿verdad? Digamos en el caso, y lo digo a título, Bukele quizás se puede pagar el agua de cristal, pero el salvadoreño común y corriente, que Lempa se contaminaría, que prácticamente es el afluente de agua dulce más importante del Salvador, se contaminaría, y se sacan la gente el agua para tomar, unos directamente, otros el agua potable y las verduras claro, y las frutas que claro. consumimos. O sea, ¿de qué estamos hablando? De la cantidad de agua, casi 500.000 de litros por día para que Bueno, funcione, según los datos en aquel momento. claro, tiene razón. Yo escuché la entrevista que le hicieron a Ricardo Navarro y he escuchado otras entrevistas en otras plataformas y en otros programas de radio y televisión que le han hecho a ambientalistas que son expertos en el tema. Yo no soy ambientalista, no soy tampoco ingeniero y mucho menos conozco cómo es el proceso de exploración, porque hay que hacer investigaciones primero para saber cuánto metal hay en el subsuelo, y luego mucho menos conozco cómo es que se da o se lleva a cabo modernamente el proceso de extracción de esos metales y minerales. Pero lo cierto es que por experiencia histórica, al menos en El Salvador, lo que hemos tenido es justamente eso. Primero, utilizan una tremenda cantidad de agua. En un país con estrés hídrico o con crisis de abastecimiento de agua potable, es realmente un desatino el apostarle a un proyecto que va a consumir semejante cantidad de agua. Y segundo, es una agua que finalmente es contaminada por el arsénico, el mercurio y está el otro componente que El es el cianuro, cianuro. cianuro, arsénico y mercurio, que al final
va a parar a las aguas superficiales. Dice Bukele que para eso es que va a ser utilizada el dinero que se logre ganar de la extracción y de la venta del oro, tomando en cuenta los precios actuales. Dice él que justamente con eso se pueden financiar plantas potabilizadoras, con eso se puede financiar plantas que eliminen desechos o residuos de cianuro, arsénico y mercurio, de plomo, de las aguas superficiales. Pero bueno, eso no es comida de hocicones, eso no es algo que se logra de la noche a la mañana. ¿Desde O cuándo sea, venimos escuchando? contaminamos, disculpa, contaminamos y el dinero que nos quede por contaminar lo utilizamos para después descontaminar. Bueno, Perdona no, mi no, no, no. ignorancia. No es nada de ignorancia, sino que al contrario, me parece atinada tu observación porque a eso quería llegar yo. ¿Cuántos años llevamos de que los diferentes alcaldes de San Salvador hablan de descontaminar el río Acelguate? Ha habido incluso ofrecimientos. Bueno, en estos momentos Nayib ahí anunció que hay un préstamo de no sé cuántos millones de dólares que va a ser utilizado para comenzar a descontaminar el río Acelguate. Bueno, pero ese es un proceso largo. Ese es un proceso largo, no de la noche a la mañana, y tú que vives en Canadá lo debes de conocer mucho más, puesto que ahí hay empresa minera, bueno, la Pacific Ring es de nacionalidad canadiense. Lo que se tiene que invertir en descontaminar las aguas superficiales que acaban siendo contaminadas, porque no hay otra manera de separar el oro de la roca, no hay otra forma. No se puede hacer manualmente. Aquí no estamos como principios del siglo XIX, donde en Estados Unidos llegaban los buscadores de oro y se metían al río y comenzaban a buscar pepitas de oro, porque las pepitas de oro se encontraban mezcladas entre las aguas y las arenas. No es así. Acá en este caso hay que ir al subsuelo. Hay que penetrar y hacer grandes pozos, según tengo entendido. Incluso en algunos casos hay que hasta dinamitar para poder entrar y llegar hasta donde se encuentran los yacimientos. Una vez se extrae la roca, hay que separar el oro de la roca. Y para separar el oro de la roca no tienen otro método más que utilizar cianuro, arsénico y mercurio. Y entonces, ¿dónde va a parar ese cianuro, ese arsénico y ese mercurio? Tiene que ir a parar a alguna parte, pues. No lo van a trasladar por helicóptero, en el caso que fuera la Pacific Ring, hasta Canadá, o lo van a ir a tirar al mar. Aún así estarían contaminando el mar. Si hay un proceso, si dice Nayib que él sabe, aunque yo tengo entendido que ni él ni sus hermanos son conocedores de ese tema. El que era conocedor de ese tema era su padre, y su padre se oponía. Él salió diciendo ahí de que se ha hecho un extracto nada más de minuto y medio cuando él habló de 45 minutos sobre ese tema, y que él lo que estaba planteando no es que estaba en contra de la explotación minera, sino que estaba en contra de la forma como se extraía los minerales y los metales preciosos en El Salvador. Pueda que así sea, pero él fue claro. Y en ese momento, cuando se aprobó la ley, él era alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y él dijo, hay un tuit que incluso curiosamente hizo desaparecer de las redes sociales. Los que investigan las redes sociales y monitorean las redes sociales han detectado que le hizo desaparecer un tuit que publicó, en el cual decía que era la mejor ley que se ha aprobado en el país. Y hoy resulta que es un absurdo. O sea, para el 2017, poco después que se aprobó la ley, siendo el alcalde de San Salvador, celebró la aprobación de la ley y dijo que era la mejor ley que se había aprobado en el país. Y ahora, 2024, dice que lo que ha hecho El Salvador es un absurdo porque somos el único país que prohíbe totalmente la minería, mientras hay otros países que no la prohíben totalmente, que tienen regulaciones
y que han logrado montar su desarrollo industrial y su desarrollo tecnológico sobre la base de esos recursos minerales que se encuentran en el país. Bueno, está bien. Pero el punto es el siguiente. Lo que no nos dicen es quiénes son los que ganan en esto. Asumamos que la empresa con la que finalmente, porque al eliminar la ley, entonces el Estado está en la posibilidad de llevar a cabo procesos de licitación para que se presente una empresa especializada en minería y decida explorar y extraer y explotar el oro. Comencemos con el oro, dejemos para después el litio y otros metales y minerales que han encontrado, pero para explotar el oro. Esta empresa, bueno, va a establecer contratos. ¿Cuál ha sido la experiencia que hemos tenido de empresas transnacionales? Las empresas transnacionales finalmente firman contratos leoninos, como hizo Enel con la explotación geotérmica del país. Estas empresas buscan quedarse con los recursos naturales de los países donde van. Ahora, yo me imagino que en el caso de Canadá no es ningún problema porque la empresa es canadiense y por lo tanto ese dinero se queda ahí en Canadá, en Suiza, en Noruega. Las empresas son noruegas, son suizas, en fin, ahí se queda. Pero en África, por ejemplo, en África, donde van a extraer gas natural, petróleo, diamantes, oro, plata, ahí las empresas son europeas o gringas o canadienses. Y ellos lo que buscan es extraer ese producto y llevárselo, repitiendo la historia de hace 500 años, como hacían los españoles, como hicieron los españoles cuando llegaron a América Latina y extrajeron el oro de México, el oro de Centroamérica, el oro de Perú, el oro de Bolivia, de todos estos países que éramos ricos en oro y plata y sencillamente lo extrajeron y se lo llevaron. Entonces, lo mismo van a hacer estas otras empresas. El punto está entonces es quién va a ganar en todo esto. Nayib nos está vendiendo la ilusión de que el que va a ganar es el país. Yo escuché incluso una intervención que me pareció totalmente ridícula de Carlos Acevedo, que cada vez sus intervenciones son para ganarse el afecto de Nayib y del gobierno y ver cómo trabaja con el gobierno, pero él dijo que no hay ningún otro recurso, no hay ninguna otra actividad económica que genere tanta riqueza como la que generaría la extracción del oro en el país. Y si ese dinero se utiliza bien, nos colocaría en la senda del desarrollo y nos Mira, pondría Mauricio, incluso como un pero país de primer perdona, mundo. pero con Carlos Acevedo y este comentario lo hace Marvin, como que está peleando el premio al Lambiscón del año junto con Walter Araujo y Guillermo Gallego. Quizás van a dar ¿Sí? trofeo Oscar al Lambiscón del año, porque ese tipo da pena de una posición genuflexa a una posición lambiscona, lo digo a título personal. Bueno, pero yo lo escuché en una entrevista que tuvo con Josué Natán Vázquez, donde hablaba de que no hay ninguna otra actividad económica que nos pueda catapultar más al desarrollo y convertirnos en un país de primer mundo que no sea la minería. Pero mira, el punto es el siguiente, y a esto a lo que quiero llegar, porque no soy el único que ha hablado de este tema, ha habido abundante discusión y en estos momentos es un debate nacional, porque claro, la gente está esperando y las comunidades que van a resultar afectadas están esperando el proyecto de ley que va a mandar Nayib Bukele. Y lo más probable es que entre con dispensa de trámite, ni siquiera sea discutido en la Comisión de Economía, que es donde tendría que discutirse, pues, o la Comisión de Medio Ambiente. Lo más probable es que sencillamente entre, no se discuta mayor cosa, se habla de las supuestas bondades que va a traer el proyecto, porque bueno, ya Nayib Bukele, yo recuerdo haber visto, por cierto, aquí lo tengo, yo recuerdo haber visto un tuit donde
Nayib habla de todos los beneficios que se pueden derivar de explotar la minería en el país y romper lo absurdo que fue, dijo, lo absurdo que fue el haberla prohibido, siendo que tanto el padre de él como él lo celebraron. Él dice, aquí lo tengo, el tweet que él colocó: Dios colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies, dice. El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo. Ubicado en el Anillo de Fuego, el Pacífico, una de las zonas más ricas en recursos minerales gracias a su actividad volcánica. Estudios realizados, bueno, ¿cuáles son esos estudios? Pues es obligación de un jefe de Estado mostrar esos estudios. Estudios realizados en solo el 4% del área potencial identificaron 50 millones de onzas de oro valoradas hoy en 131.565 millones. Esto equivale al 380% del PIB del Salvador. El potencial total podría superar los 3 billones de dólares, que sería más del 8.800% de nuestro Producto Interno Bruto. Aprovechar esta riqueza, dice, podría transformar El Salvador. Crearía miles de empleos de calidad. ¿Cuáles empleos de calidad? ¿Cuántos trabajan en una mina? ¿Cuántos trabajan en una mina y bajo qué condiciones? Financiar infraestructura en todo nuestro país. Impulsar el desarrollo de las economías locales. Las comunidades van a vivir de las minas. Seguramente la mano de obra va a provenir de algunas de esas comunidades y de ahí van a provenir los trabajadores, pero de que eso va a estimular el desarrollo de las economías locales y con todo esto con minería moderna y sostenible, cuidando nuestro medio ambiente. Somos el único país en el mundo con una prohibición total de la minería metálica, algo que ningún otro país aplica. Absurdo, dice. Esta riqueza dada por Dios puede ser aprovechada de manera responsable para llevar un desarrollo económico y social sin precedentes a nuestro pueblo. El problema no es el proyecto en sí mismo. El problema es a quién va a favorecer, para quién está dirigido. Yo sigo sosteniendo que Nayib Bukele gobierna para los grupos oligárquicos del país. Y si ahora ha planteado como opción la minería para que el Estado obtenga más recursos que le permitan llevar a cabo obras, él dijo que con los recursos de la minería podemos construir puentes, carreteras, escuelas, hospitales, invertir en otros rubros de la economía. Podemos además generar empleo, fortalecer el desarrollo local, especialmente las comunidades cercanas a donde se van a encontrar, donde se van a llevar a cabo estos proyectos mineros. Pero depende quién lleve a cabo esta explotación. Depende quién lleve a cabo este proceso de extracción y qué tipo de contrato suscriba con el Estado salvadoreño. Pero que va a haber contaminación, va a haber contaminación. Entonces, como tú habías dicho antes en tu reflexión, lo que va a ganar el país en caso que hiciera un contrato favorable para el país con una empresa minera, lo que va a ganar, ese dinero se le va a ir en proyectos de potabilización, en proyectos de recuperación del medio ambiente. Además, como señaló el doctor Oscar Cabrera, son contradicciones las acciones de parte del gobierno. Son contradictorias porque, como dice el doctor Cabrera, expresidente del Banco Central de Reserva, la explotación, esto lo publicó el 28 de noviembre, la explotación aurífera de oro contradice el canje de la deuda para la conservación y restauración del río Lempa por 1.031 millones de dólares. Lo contradice. Se acaba de firmar un canje de deuda con el Banco Mundial para esos 1.031 millones de dólares, invertirlos en restaurar
la cuenca, el río Lempa, y hoy resulta que esta cuenca se va a ver afectada porque todas estas afluentes terminan en el río Lempa. Entonces al final el río Lempa va a resultar contaminado. Entonces este dinero para recuperación de cuencas se va a utilizar ¿para qué? Para descontaminar el río Lempa que ya está contaminado. No, yo además agregaría una cuestión. Digo, ¿qué credibilidad puede tener una persona va, que para obtener dinero fácil su papá le compró una discoteca y él la utilizó para vender droga? Pues, ¿verdad? O sea, digo, él, José Luis Zafi y el actual presidente de la Asamblea, pues, que uno de ellos se echó el delito, pero todo el mundo en El Salvador siempre fue un secreto a voces que esa droga que se vendía en esa discoteca COP no solo era de Ernesto Castro, pues, ¿verdad? Que era, ahí había tres dueños, pues entonces, ¿qué credibilidad? O la otra, pero vámonos a lo reciente, ¿qué promesa ha cumplido? Lo de los pandilleros, metió una base, las tiene casi en un hotel, pero yo te pregunto, Mauricio, ¿cuáles son los jefes de pandillas que no dejó preso tu gobierno? Saca, Paco Flores, profesor Serén, que ya no quedaron presos. ¿Cuáles son los nuevos jefes de pandilla que han agarrado? Al Bueno, contrario, pero hay mira, como 8 o 10, o sea, no hay sí, credibilidad. sí, yo estoy consciente de eso. Yo tampoco, entre los nuevos pandilleros capturados, los 80,000 supuestos pandilleros capturados, de los cuales, según las organizaciones de derechos humanos, 25,000 son inocentes. 25,000, el Socorro Jurídico lo acaba de plantear, el Socorro Jurídico salvadoreño, de esos 80,000 capturados, 25,000 son inocentes, de tal manera que el mismo Bukele aceptó que como parte de los efectos colaterales o de los daños colaterales de la captura de los 80,000, han puesto en libertad 8,000. Pero él dijo que el efecto colateral era de un 1%. 8,000 que dice que han puesto en libertad de 80,000 no es el 1%, es el 10% en primer lugar. Y además él habla de 8,000 que han sido puestos en libertad, pero hay otros tantos que todavía siguen capturados y que son inocentes. Y por lo tanto el efecto colateral, como bien lo dijo esta abogada del socorro jurídico, Ingrid, Ingrid, como bien lo dijo ella, estamos hablando, dijo, según nuestros propios cálculos, de un efecto colateral que sobrepasa el 25%, podría llegar al 30%, porque nosotros consideramos que de esos 80,000 capturados, por lo menos 25,000 son inocentes. Entonces, dejemos ese punto, pero vayamos a las ofertas económicas. Hagamos un repaso de las ofertas económicas. Esta es una oferta más. Esta es una venta de ilusiones más. Nos ofrecieron, porque fue parte del Plan Cuscatlán, nos ofrecieron el tren del Pacífico. ¿Dónde está el tren del Pacífico? Nos ofrecieron el aeropuerto internacional en Hawái, en La Unión. Y dijeron que Qatar había mostrado interés en construir ese aeropuerto, incluso de instalar un hub de Qatar Airlines y por lo tanto ser ellos los que manejaran y administraran el aeropuerto a través de una concesión que le haría el Estado salvadoreño. ¿A dónde está Qatar? No, no apareció Qatar. Yo no conozco ningún inversionista de Qatar que haya metido plata en ese proyecto, mucho menos Qatar Airlines. Pero bueno, nos ofrecieron también el satélite Cuscatlán y hasta la Secretaría de Innovación de la Presidencia iba a organizar un concurso público para que se presentaran proyectos. ¿Dónde está el satélite Cuscatlán? Que mejoraría la conectividad digital en todo el país. Nos dijeron que el Bitcoin iban a llegar millonarias inversiones en Bitcoin. ¿Dónde están esas inversiones? Yo no soy economista ni le he seguido la pista a ese tema, pero sí me puedo
me puedo sentir orgulloso de seguir las redes y estar debidamente informado. Yo no creo que inversiones en Bitcoin anden por arriba de los 30, 40 millones de dólares, salvo algunos hostales, algunas tiendas que se hayan invertido. Pero ¿dónde están los grandes proyectos, los megaproyectos que iban a llegar al país como resultado del Bitcoin? ¿Quién está ganando en estos momentos con el Bitcoin? Aquellos que compraron el Bitcoin cuando estaba a 17,000 o a 22,000, ahora está a 60,000 o un poco más. Pero ¿quién es el que está ganando? Yo no he sabido que el Estado salvadoreño haya comprado los Bitcoin con el préstamo que le hizo el Banco Centroamericano de Integración Económica o con el fideicomiso que creó Ban de Sal. Yo no he sabido que se hayan cambiado esos Bitcoin y eso haya generado ganancias y que esa ganancia haya ingresado al presupuesto público y con esas ganancias el Estado esté construyendo alguna obra importante de infraestructura. Si hasta ni siquiera el hospital de mascotas que se dijo que costó 4 millones de dólares y que sería construido con las ganancias del Bitcoin, nos mintieron, porque no es cierto. Esos fondos salieron del presupuesto ordinario, porque en ese momento no habían todavía vendido, lo dijo el mismo ministro de Hacienda. Piraña Peinada, en ese momento era el ministro de Hacienda. Él mismo dijo que no habían cambiado ningún Bitcoin. Y entonces nos ofrecieron las 4 sedes universitarias de la Universidad de El Salvador, ¿dónde están? Ofrecieron construir más sedes de Ciudad Mujer, porque solo hay 6, que son las que construimos nosotros. Mi gobierno. Ellos dijeron que iban a construir más hasta tener una por cada departamento. ¿Dónde están? Nos hablaron también de la residencia universitaria. ¿Dónde están? Nos hablaron de programas de becas. ¿Dónde están esos programas de becas? Nos hablaron de la generación de empleo que iba a implicar la inversión de Google en El Salvador. Google no ha llegado a invertir a El Salvador. Es El Salvador quien ha contratado los servicios de Google para informatizar el sistema público, el gobierno. 500 millones de dólares que han salido del presupuesto público. No es que Google haya llevado esos 500 millones al país y los haya metido en el país. No en balde seguimos siendo el país con menos inversión extranjera en El Salvador. Y así nos han venido haciendo, bueno, nos ofrecieron la ciudad Bitcoin. ¿Dónde está esa famosa ciudad Bitcoin? No ha pasado de la maqueta que se presentó. En todo caso, ahora vienen y nos ofrecen la minería como alternativa para el desarrollo. Ahora, a mí me parece irresponsable realmente venir y decir, bueno, miren, vamos a hacer las cosas bien. Y si no las hacemos bien, nos castigan en las elecciones. A mí me parece realmente irresponsable de parte de un jefe de Estado decir eso. Si no hacemos bien las cosas, nos castigan las elecciones. Y el daño ya está hecho, pues. No vamos a hacer bien las cosas, vamos a contaminar los ríos, los pocos ríos que nos quedan, y ahí nos castigan en las elecciones. Mira, Mauricio, yo realmente creo de que el problema principal, ya iniciando el otro tema, digamos que es una de las implicaciones, Trump ha ofrecido, y creo que esa parte va a cumplir una buena parte de deportaciones masivas, y el Triángulo Norte es uno de los que más, por la cantidad de gente tenemos. Digamos, salvadoreños, algunos dicen entre 750,000 y 1,000,000 de salvadoreños sin documentos que viven en Estados Unidos. Que deporte yo aquí con Daniel haciendo un ejercicio, nosotros 100,000 salvadoreños, pero que sean cabezas económicas. Eso por una familia, un promedio de 3, 4 familiares, eso estaríamos hablando que si deporten unos 2 años, 100,000 salvadoreños, que puede ser hasta más, puede implicar 500,000 de personas que son cabeza de hogar. ¿De dónde tiene El Salvador? O sea, tú has sido presidente. ¿Cuáles son los planes de inversión o para absorber que 500,000 de deportes 100,000, pero que sean cabezas económicas para absorber 500,000 de salvadoreños?
ofrecerles trabajo, oportunidades económicas, escolaridad, etcétera, etcétera, vaso de leche. O sea, yo creo que es algo así como voy a ofrecer el oro y el moro para que la gente no mire los problemas reales, ¿verdad? Entonces, salgo con una fantasía, así como salió con el tren del Pacífico, la energía nuclear y nos ha contado tanta fantasía, pero el problema, lo que viene al tomar posesión Donald Trump, eso sí es serio, pues porque evidentemente ya están preparando planes, se ve aquí hasta de deportación, no solo de salvadoreños, pues, ¿verdad? Pero la cantidad de centroamericanos, sobre todo del Triángulo Norte, que viven en Estados Unidos sin documentos es grande. Y digamos, hablando específicamente de El Salvador, ¿cuáles son los planes contingenciales que tiene el presidente o que tendría que tener? Te lo pregunto como periodista acucioso que tú has sido y como expresidente, pues porque hay que prepararse para las contingencias y esa contingencia si viene, pues, no sé, ¿cómo ves tú? Daniel, ¿quiere agregar algo? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. Bueno, no, antes que nada, antes de entrar a esta pregunta, Mauricio, yo quisiera dar un aporte pequeño con respecto también a la minería. Y es con respecto también de que además de la contaminación, este gobierno tenía que tener ya algún planteamiento que se podría dar con respecto a los químicos que se van a utilizar, porque si se contamina el agua, las poblaciones que están alrededor de ahí también van a salir afectadas, van a salir con algunas enfermedades. Igual que los trabajadores, pues que estén ahí en las minas. Yo creo que el gobierno y la población, porque hay bastante población que se ha dejado engañar, dicen que está bien que se haga este tipo de excavaciones, digamos, que se busque en esta cuestión de la minería. Es otra cosa que yo hago un llamado para que nos pongamos a pensar, pues, de que muchos salvadoreños pueden salir afectados con respecto a esto, ¿verdad? Con respecto a los químicos. Y antes de que Mauricio te responda, yo quisiera darle las gracias a todos los compañeros que nos están escribiendo. Hay muchos saludos para ti, Mauricio, de compañeros también y que están preocupados también con la cuestión con respecto a lo que es la minería, que también dicen que no están de acuerdo y que se piense bastante con esto. Ahora, con el otro tema, yo creo de que sí es de bastante preocupación lo que, lo que ha dicho Trump, ¿no? Que va a exportar a muchos salvadoreños y que el gobierno hasta el momento no parece que no ha presentado ninguna, qué es lo que él tiene para los salvadoreños cuando lleguen a El Salvador. Yo creo que los otros gobiernos, creo que con el gobierno tuyo, Mauricio, con el de Sánchez Serén, andaban compañeros tratando la manera de ver de qué forma, pues, llegaban a acuerdos para que, no sé, salvadoreños no se fue, no los mandaran de regreso. Entonces, también yo creo que en este momento, creo que tampoco ni eso se está haciendo. Es lo que tendría que decir en estos momentos. Gracias. bueno, para cerrar el tema de la minería, lo que quería plantear es que hay que ver a qué interés se responde. El hecho que haya surgido nuevamente este tema no significa que es casuístico. Esto responde a un proyecto de maximización de ganancias para los grupos oligárquicos que son los que finalmente se van a ver favorecidos. Porque si estas empresas buscan alianzas económicas en El Salvador, lo van a hacer con los grupos oligárquicos o con el Estado. El Estado lo que va a crear es el andamiaje jurídico institucional que permita desarrollar estos proyectos, pero al final para las inversiones van a buscar alianzas. Por eso es que no era casual que cuando todavía estaba funcionando la Pacific Rim, Fidel Chávez Mena era uno de los principales lobistas de la Pacific Rim, pero al mismo tiempo era el abogado de los Poma y el abogado de Roberto Crit. Y por lo tanto, como abogado y como representante jurídico, respondía a los intereses de esos dos grupos oligárquicos, del grupo Crit y del grupo Poma. Y lo mismo el caso de Manuel Enrique Hines. Entonces, la pregunta es,
¿A quién va a favorecer este tipo de proyectos? ¿Y para quién entonces estaría finalmente respondiendo este proyecto? ¿Qué intereses oligárquicos son los que se están queriendo favorecer con el mismo? Bueno, en el caso de Trump, yo sinceramente he sido de la opinión que con Trump yo no veo que la situación vaya a cambiar mucho, porque Trump no va a hacer nada diferente de lo que ya hizo en su primer mandato. La agenda de Trump para América Latina tiene 2 o 3 componentes que son fundamentales. Uno es el migratorio. Y por lo tanto, y él mismo lo dijo y lo ofreció durante la campaña, él va a buscar la expulsión de los inmigrantes que se encuentran en situación ilegal o irregular en los Estados Unidos. Y va a cerrar la frontera para que ya no haya más migración irregular. Si se llegara a concretar las deportaciones masivas que le está anunciando, uno de los países que nos vamos a ver afectados es, por supuesto, El Salvador, porque tenemos más de 3 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Por supuesto que de esos 3 millones, la mayor parte tiene su residencia o tiene su nacionalidad y por lo tanto ellos no van a enfrentar ningún problema. Pero hay cerca de 250,000 tepecianos y otros 100,000 más que viven en una situación de irregularidad y que no se acogieron al TPS. El TPS entiendo que tiene su vigencia, la que renovó Biden, tiene su vigencia hasta mediados del próximo año. No creo que Donald Trump renueve el TPS, si ya nos dio muestras de que no piensa actuar en ese sentido, pues. Si él fue el que quitó el TPS, que había renovado Bush y que había renovado Obama en sus 2 periodos. Trump lo quitó. Si al final no se concretó, fue por el amparo que presentó una familia de salvadoreños ante una corte en Nueva York que detuvo la medida. Luego vino Biden y renovó el TPS. Pues el TPS el próximo año vence. No creo sinceramente que Trump lo renueve y por lo tanto los que estaban protegidos por esa gracia al Ejecutivo, que son como 200,000 o 250,000 salvadoreños, van a tener que ser deportados, tener que salir. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Qué nos puede esperar con Trump? Más deportaciones y menos remesas. Porque incluso los que se encuentran en una situación irregular son los que más remesas envían. Muchos de los ciudadanos salvadoreños o salvadoreños que migraron a Estados Unidos hace 20, 30 años y que ya son ciudadanos, incluso que sus hijos han nacido en Estados Unidos, no envían remesas porque no tienen familiares ya en El Salvador. La mayoría de los que envían remesas son o bien quienes han adquirido la ciudadanía recientemente o que solo tienen la residencia y permiso de trabajo o que han sido acogidos por el estatus de protección temporal, el TPS, o que se encuentran en una situación irregular. Son los que suelen enviar remesas. Entonces, si esos son deportados, las remesas, lo que le da liquidez al país, las remesas representan el 25% del PIB. Ahora, claro, no es una riqueza producida en El Salvador, sino que en Estados Unidos. Lo representan más o menos el 25% del PIB. Es un dinero que se utiliza para financiar las importaciones. Pues ese dinero ya no lo vamos a tener y eso va a causar serios problemas económicos. De tal manera que yo no esperaría mucho de parte de la administración Trump. La famosa amistad de Nayib con Donald Trump, para Estados Unidos no hay amigos, para Estados Unidos solo hay aliados.
Punto. Los intereses son los que predominan. Si en determinados momentos Nayib le es útil, un gobierno como el de Nayib le es útil a Donald Trump y a sus intereses expansionistas en El Salvador y en la región centroamericana, pues entonces lo va a apoyar. Pero si no, no lo va a apoyar, pero eso no significa que con eso Nayib se va a desestabilizar. Para eso Nayib tiene alianza con los grupos oligárquicos que sí están aliados con el capital sionista en Estados Unidos, que son los que dominan o controlan los hilos del poder en Estados Unidos. Entonces, yo no esperaría realmente mucho cambio. Ahora, eso sí, como bien lo planteaba Marvin, hay otros intereses. Y por eso es que estuvo bien que él hablara no solo de El Salvador, sino que de América Latina. Bueno, en América Latina, Trump, los republicanos y el gobierno de Estados Unidos y el imperialismo estadounidense tiene otros intereses. Ellos están tras el petróleo de Venezuela, que en la cuenca del Orinoco es la cuenca con los yacimientos más y las reservas más grandes de petróleo en todo el mundo. Tienen interés en el petróleo venezolano. Por razones geopolíticas, tienen interés en desestabilizar Cuba, bloquearla económicamente, como lo han hecho por 50 años, y en el caso de Centroamérica, bloquear y desestabilizar a Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega no es un gobierno amigo de los Estados Unidos y no por deseo propio, sino que sencillamente porque ha habido una clara política agresiva de parte del Congreso, el Senado y de la administración, tanto republicana como demócrata, en contra de Nicaragua. Y por lo tanto, buscan desestabilizar Nicaragua, a como dé lugar. No hay que pasar por alto que en los años 80, quienes financiaron los intentos de desestabilización del gobierno que había asumido luego el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza, fue precisamente los Estados Unidos, que fueron los que financiaron la contra. Y eran los que pagaban las armas, el mantenimiento de esa tropa, integrada sobre todo por ex guardias somocistas. Era Estados Unidos quien estaba detrás de eso. Tanto que hay una deuda millonaria que a nivel internacional, la Corte Internacional de Justicia ha establecido que tiene que pagar a Estados Unidos, a Nicaragua, por los daños en la infraestructura y por los daños en vidas humanas que se perdieron durante esos 10 años, en los años 80. Que Estados Unidos sencillamente no la está honrando ni la va a honrar, pero que Nicaragua la está exigiendo. Entonces, ¿qué va a hacer Trump? Arreciar su intervencionismo en la región, apoyando gobiernos que le sean leales y buscando de la desestabilización de los gobiernos que no son leales, como el caso de Nicaragua, Venezuela y Cuba, fundamentalmente. Mauricio, pero en el caso de Bukele, yo creo que hace cuentas alegres porque, digamos, Trump, ya sea por lo que sea, porque es un imperio en crisis, pero si se albequió, como decimos en buen salvadoreño, o amenazó hasta el grupo BRIC, que si ellos crean una moneda, ¿verdad? Que es un proyecto que tiene a mediano, yo diría que quizás a corto plazo, el grupo S, ¿verdad? Y que representa el 35% del Producto Interno Bruto, de que inmediatamente le sube el 100% de los aranceles, que no se atrevan a crear una moneda paralela al dólar, pues que le haga competencia porque inmediatamente le sube. Si está amenazando a todo ese grupo tan poderoso de países, digamos, que puede representar El Salvador o el hecho de haberse visto unos minutos con Bukele, pues para los intereses. Estados Unidos no tiene amigos, como tú bien lo dices, tienen Bueno, intereses, pero El Salvador es un paisito, pues al final, seamos realistas, pues, ¿verdad? En la por eso es que geopolítica. yo me remito a la historia, Marvin. La primera administración de Donald Trump, ¿cómo fue la relación de El Salvador con Donald Trump? Y los años en que
Donald Trump todavía era presidente y llegó al poder Nayib Bukele. ¿Cómo fue la relación? Número uno, eliminó el TPS para Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Además de eso, declaró al Triángulo Norte y Haití como países que para él significaban, voy a utilizar la expresión que él utilizó, un hoyo de mierda. Mayor conducta xenófoba no puedo encontrar en un jefe de Estado. Frente a lo cual Nayib Bukele no dijo absolutamente nada. A mí no me gustan las comparaciones, pero si yo hubiera estado como presidente de la República en ese entonces y un presidente como Donald Trump hubiera dicho que El Salvador es un hoyo de mierda, yo hubiera hecho una protesta pública. Por lo menos hubiera mandado una carta de protesta ante la Secretaría de Estado y le exigiría a Donald Trump, a pesar del poder imperial que representa, pues le exigiría una disculpa pública, al menos por la vía diplomática. Otra cosa es que no lo va a hacer ni lo iba a hacer en caso que se le exigiera, pero ¿qué fue lo que hizo el gobierno de Bukele en su primer periodo con Donald Trump cuando nos llamó hoyo de mierda? Nada. No se pronunció, ni siquiera hubo una protesta pública de parte de la canciller ante la Secretaría de Estado. Ni siquiera la embajadora, en ese entonces Milena Mayorga, presentó una protesta pública. No hubo nada, sencillamente se quedaron callados. Luego después, ¿cuántas veces se reunió él con Donald Trump? Bukele no visitó la Casa Blanca en su primer mandato. Que yo me voy a sentir orgulloso porque yo sí estuve en la Casa Blanca en mi periodo. No, es una muestra de la efectividad de nuestra diplomacia. Es una muestra de la efectividad de nuestra diplomacia. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando del país donde vive 3,5 millones de salvadoreños, viven y trabajan, del país donde se envía el 90% de las remesas familiares, porque también salvadoreños que viven en otros países como en Canadá, en México, aquí en Centroamérica o en Europa, también envían remesas, pero el 90% o más, me atrevo a decir, son salvadoreños que viven, trabajan en los Estados Unidos. Entonces, Mauricio, solo disculpe, si a Milena, digo, porque tú la mencionaste, y al presidente inconstitucional le debería de dar vergüenza. Tú sabes que hace una semana salió una noticia que hallaron una niña de 2 años de origen salvadoreña ahí en la frontera deambulando, pues, y las cifras de claro. migración de Estados Unidos dicen que el flujo migratorio específicamente de salvadoreños no ha disminuido, al contrario, ha aumentado. O sea, la tesis de Milena, no sé si era tu amiga, pero Milena, tu amiga le dicen, ¿verdad? Pero es un decir, es No. mentira, pues, ¿verdad? Es Afortunadamente, mentira. cuando yo estaba en el Canal 12, ella no estaba, ella llegó después de que yo dejé el Canal 12. Llegó a trabajar Al en el Canal 12. contrario, ese flujo creo que ha aumentado de salvadoreños yendo. El Claro, flujo pero inverso no existe. Pero es que Marvin, Milena Mayorga, ¿cuál es el mérito de Milena Mayorga? Número uno, haber sido Miss El Salvador y haber participado en un concurso en Miss Universo cuando el dueño del concurso era justamente Donald Trump. Dos, es decir, haber sido reina de belleza. Dos, haber tenido un programa de televisión en el Canal 12 de televisión. Un programa que del punto de vista, y voy a dar una opinión técnica, porque yo trabajé 23 años en la televisión, desde el punto de vista técnico, tenía una pésima producción y no tenía audiencia. Era uno de esos programas que el Canal 12, ya bajo el control de los mexicanos, se metieron a producir, porque ellos
les encanta imitar a los gringos y producir los famosos talk show, así como el show de Oprah. Ellos quieren reproducir esos mismos shows en México, en Televisión Azteca, para el caso, y en El Salvador. Entonces, era eso. Era un talk show. Pésimo, mal producido. Ese es su segundo mérito. El otro mérito que tiene es que se casó con el hijo de el genocida Domingo Monterrosa, el teniente coronel Domingo Monterrosa. Ella está casada con Domingo Monterrosa, el hijo de Domingo Monterrosa. Su primer matrimonio fue con el dueño de la Nueva Tapachulteca, los de Usulután, los dueños del Firpo. Los Torres. Los Torres. Bueno, ahora ya no sé más si Firpo es de ellos o ya no sé más, pero bueno, ese fue su primer esposo. Y de ahí sale su primer hijo. Luego después se casa con el hijo de el genocida Domingo Monterrosa. Y me acuerdo que en un aniversario de la muerte de Domingo Monterrosa, estando ahí en Arena, como diputada de Arena, conmemoró el aniversario de la muerte de Domingo Monterrosa, pero lo conmemoró en el sentido de ponerlo como un héroe. Es decir, el asesino del Mozote, el asesino de más de 500 niños, mujeres y ancianos del caserío El Mozote, ella viene y lo idolatra. Esos son los méritos que tiene. Y entonces la nombran embajadora. Ella es graduada de licenciatura en comunicaciones en la Universidad Matías Delgado, que no es la mejor escuela de comunicaciones de El Salvador, dicho sea de paso, pero bueno, de ahí es graduada. Pero ella no tiene formación diplomática, ella no tiene formación en política exterior. Y eso es lo menos que deben de tener los embajadores. Estuve como embajador en Washington a Rubén Zamora, que tiene una amplia formación. Además, ya había sido diplomático antes como embajador en Inglaterra y en la India, itinerante en la India. Además, nadie va a poner en duda las calidades académicas del doctor Rubén Zamora y su trayectoria política, pues. Algunos podrán estar o no estar de acuerdo con sus planteamientos, pero nadie va a poner en duda eso. Pero Milena Mayorga, ella prácticamente llegó a sustituir a Rubén Zamora. Entonces, pero es experta en mentir. Es experta en mentir. ¿Te acordás que en una reunión con un congresista mintió y el congresista hasta no recuerdo el nombre del congresista, pero le mandó una carta a Cancillería salvadoreña para obligarla a que desmintiera lo que había dicho, pues? Se retrajera de lo que había dicho. Luego después sale diciendo que hay una migración a la inversa, dice. O sea que ya no son salvadoreños los que van a Estados Unidos, sino que salvadoreños en Estados Unidos que regresan a El Salvador. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos salvadoreños que viven en Estados Unidos o que han vivido en Estados Unidos han regresado a El Salvador? ¿Cuántos? Yo creo que no se cuentan ni con los dedos de la mano. Y con suerte podemos hablar de 10, 15 o 20 a lo sumo. Porque como vos decís, ¿y qué empleo van a encontrar en El Salvador? Que hay una alta tasa de desempleo y de subempleo. ¿Y de qué van a vivir? ¿A qué actividad económica se van a dedicar? Los que han acumulado fortuna probablemente lleguen y pongan un negocio. Pueden ponerlo, pues, como el caso del candidato, el ex candidato de Arena en las pasadas elecciones, que tiene negocio en Estados Unidos, en México y en El Salvador, entonces puede llevar nuevos negocios. Pero son contadas excepciones. Bueno, yo he oído, ¿verdad? No me van a oír nuestros hermanos nicaragüenses, pero conozco más de casos de salvadoreños, varios que ya están por jubilarse, y honestamente han ido a comprar su casita y su terrenito a Nicaragua, porque consideran que es más barata la vida y todo, y no sé, porque en El Claro, Salvador claro, y vivir de eso casi que puedo en dar, Estados Unidos o en Canadá es casi igual o hasta más caro vivir en El Salvador, entonces, y de eso puedo dar fe yo.
Aquí la renta, el alquiler de una casa es mucho menor que en El Salvador. Aquí comprar una casa, aquí se puede comprar perfectamente una casa de clase media por $80,000. Eso es imposible en El Salvador. Imposible. En El Salvador, una casa de clase media, 3 habitaciones, sala, comedor, 2 baños, cochera, jardín, no le encontrás por menos de 150,000, $200,000, aún más. Acá uno puede encontrar perfectamente una casa. Y si fues fuera de Managua, en municipios cercanos a Managua, como por ejemplo Masaya, con mucha más razón encontrás casas así. Y lo mismo, el alquiler de las casas. Eso es impensable en El Salvador. Y como aquí no hay crisis alimentaria, porque aquí se producen todos los alimentos que consumimos, o sea, el frijol, aquí no hay importación de frijol, importación de arroz, importación de verduras, de fruta, de carne, de leche y sus derivados, de aves, de huevos, no hay importación porque se produce localmente. Entonces, claro, la producción local es mucho más barata. Si aquí hay una ganadería, tanto de leche como de carne, lo suficiente para alimentar todo el pueblo, entonces la carne es mucho más barata que si la compras en El Salvador. Y bueno, y no en El Salvador, carne nicaragüense es la que se compra, pues, y ahora se va a comprar carne argentina por el acuerdo que logró, el maravilloso acuerdo que logró Nayib Bukele con Milei para exportar carne argentina. Pero bueno, carne que va a resultar mucho más cara porque los aranceles que va a tener que pagar, y no solo eso, sino que el transporte desde Argentina hasta El Salvador no es el mismo transporte de Nicaragua hacia El Salvador, pero bueno, Mauricio, lo que pero aquí la pregunta es, y entonces la deuda de más de 12,000 millones, dicen los expertos, en los 5 años, vea, hasta que terminó los primeros mandatos, que era constitucional de Bukele, hablan que la deuda fue mayor que la de Antonio Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén juntos, la deuda que contrajo Bukele. Y si no hay programas sociales, la ciudad mujer, el vaso de leche, todo se ha desmontado. O sea, la pregunta de sentido común de un salvadoreño ignorante como yo es, ¿dónde se está yendo ese dinero? Pues, o sea, ¿en qué se está gastando ese dinero? O yo lo comparo, digamos, no tengo el dato de 2024, pero yo vi el presupuesto de Nicaragua, ¿verdad? No está dolarizado. 3,145 millones el presupuesto del 2023, la tercera parte del Salvador, del presupuesto. sí, Y pero hay que, mira, yo no haría comparaciones entre El Salvador, Nicaragua o entre El Salvador, Guatemala o Costa Rica, porque son economías de tamaños diferentes. De hecho, la economía nicaragüense, a pesar de la extensión territorial, El Salvador cabe 15 veces en Nicaragua, en el territorio nicaragüense, o más. Solo el lago de Nicaragua representa, geográficamente hablando, en términos de extensión, representa los departamentos de Oriente. O sea que si vos sumás la extensión geográfica territorial de San Miguel, Morazán y La Unión, ahí tenés el lago de Nicaragua. Imagínate, solo un lago. Entonces, a pesar de eso, la economía es más pequeña. El PIB que se genera acá es mucho menor. El PIB de El Salvador es de 35,000 millones de dólares. El PIB de Nicaragua anda por los 27,000 millones de dólares. Pero el problema no es de PIB. El problema es cómo se distribuye ese PIB a nivel per cápita. ¿Y qué beneficios logran los ciudadanos de la generación de riqueza en cada uno de los países? Y ese es la concentración del ingreso es mucho mayor en El Salvador que en el resto de toda Centroamérica. Incluso me atrevería a decir que en América Latina es uno de los países con una mayor concentración del ingreso. El hecho que una familia como la de los CRIT tenga un capital patrimonial de 7,000 millones de dólares en un país con 33,000, 34,000 millones de dólares de PIB, eso te habla del nivel de concentración. Claro que te habla del nivel de concentración. Entonces, el punto está en cómo, en qué se utilizan los impuestos, en qué se utiliza la deuda.
La deuda de El Salvador es de las mayores deudas que hay en toda Centroamérica. Pero ese no es el problema. El problema es en qué se utiliza la deuda. Imagínate que si sumamos mi gobierno, voy a dejar los gobiernos de arena aparte, pero si sumamos mi gobierno más el gobierno de Sánchez Serén, 10 años. En mi gobierno, la deuda aumentó en 4.800 millones de dólares. 5 años. En el gobierno de Sánchez Serén, la deuda aumentó en 4.200 millones de dólares. 5 años más. Significa que en los 10 años que gobernó el FMLN, mi gobierno, el de Sánchez Serén, la deuda 4.800 más 4.200, estamos hablando de unos 9.000 millones de dólares en 10 años. Ese fue el aumento de la deuda en 10 años. Bueno, ¿a cuánto ha aumentado la deuda en los 5 primeros años del gobierno de Nayib Bukele? En 12.000 millones de dólares. Entonces, hagamos la comparación. En 10 años del FMLN, 9.000 millones de dólares. Aumentó la deuda externa. En 5 años de Nayib Bukele, o sea, la mitad, 12.000 millones de dólares, es decir, 3.000 millones de dólares más que en los 10 años del FMLN. ¿Qué significa eso? De que el gobierno de Bukele ha tenido una mayor disponibilidad de recursos que los que teníamos nosotros. Es decir, ha tenido más recursos para construir escuelas, para construir hospitales, para construir carreteras, para reparar cárcavas, en fin, ha tenido más recursos para todo eso. Y no obstante, cabe hacerte la pregunta, o cabe hacerse la pregunta que tú te has hecho, ¿verdad? ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué se ha utilizado? ¿En qué se ha invertido? Yo puedo dar cuenta de en qué se invirtieron los 4.800 millones de dólares, en que aumentamos la deuda pública del país. Yo puedo dar cuenta de eso. Yo puedo decir, ese dinero, ¿a dónde ha ido a parar? Bueno, construimos 6 ciudades mujer, 6 sedes de ciudad mujer. Financiamos durante 5 años el programa de entrega de paquetes escolares, el programa de entrega de el vaso de leche, el programa de entrega de la ración alimenticia, la merienda escolar. Le entregamos pensiones a 37.000 adultos mayores de los 7 municipios de mayor pobreza en el país. Financiamos programas de apoyo temporal de ingreso para emprendedores jóvenes, especialmente mujeres jefas de hogar. Yo puedo hablar de eso. Subsidiamos el agua, la energía eléctrica, la luz, aumentamos el subsidio al gas, porque el gobierno de Saca, los gobiernos de Arena subsidiaban, fíjate bien, subsidiaban la oferta, es decir, el subsidio se lo entregaban a las gaseras. Nosotros cambiamos el sistema y el subsidio se lo entregábamos al consumidor. O sea, ellos subsidiaban la oferta, nosotros subsidiamos la demanda. El subsidio se lo entregamos al consumidor a través de una tarjeta solidaria que el Ministerio de Economía administraba de tal manera que el que llegaba con esa tarjeta y era beneficiario del subsidio, llegaba y compraba el tambo de gas a precio subsidiado. En el caso de los gobiernos anteriores, con el gobierno de Saca, había mucho contrabando. Había mucha empresa o mucho empresario que compraba gas a precio subsidiado y lo vendía en Guatemala a precio de mercado en Guatemala. Nosotros combatimos eso. Reparamos 480 cárcavas. Construimos el Hospital de la Mujer. Reconstruimos varios hospitales a nivel nacional. Entonces, ahí está el dinero. Ahí está el dinero. Para los que se preguntan, la Suecia Calleja sale diciendo en forma irresponsable, es que nosotros estamos pagando el dinero que se robaron en el gobierno de Funes, los 351 millones de dólares. Mentiras.
Primero, no nos robamos 351 millones de dólares. Ese dinero se utilizó en el presupuesto de casa presidencial, si no, ¿cómo hubiéramos funcionado? Pero además de eso, ese dinero venía del presupuesto ordinario, no venía del presupuesto extraordinario que es financiado con préstamos internacionales o con colocación de bonos. Ahora, pregúntate, ¿dónde están los 12,000 millones de dólares a los que ha tenido acceso Nayib Bukele en estos 5 años? Con esos 12,000 millones de dólares no sería lógico que hubiera construido las 4 sedes de la Universidad Nacional que prometió, o aumentar el presupuesto de la Universidad Nacional por encima del presupuesto de las demás universidades de Centroamérica, porque dijo que iba a llevar a la Universidad Nacional a tener un presupuesto mayor que el país que tiene el presupuesto mayor en educación superior universitaria, como es Costa Rica. No lo construyó. Ofreció en el 2022, en febrero del 2022, remodelar 5,000 escuelas en 5 años, a razón de 1,000 escuelas por año. Han pasado ya 3 años, ya deberían de estar remodeladas 3,000 escuelas y no hay pero ni 100 escuelas remodeladas. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero para la construcción del Hospital Rosales y el Hospital de Nejapa y las 30 clínicas comunales y el abastecimiento de un 100% de los medicamentos en las unidades de salud y en los hospitales públicos del país? Un préstamo de 170 millones de dólares. ¿Por qué, si tienen 12,000 millones de dólares que han contraído en deuda, por qué, fíjate bien, por qué le tienen que recortar presupuesto a salud, a educación, a medio ambiente, a agricultura, a desarrollo local? ¿Por qué? Y aquí no estamos hablando de la deuda previsional. La deuda previsional que recibió Nayib Bukele andaba por los 5,000 millones de dólares, una deuda que viene de la época de Saca, porque fue con Saca que se aprobó esa ley, que le permitía al Estado tomar fondos de las AFPs, que son del Fondo de Pensiones. Desde que se aprobó esa ley con Saca, luego mi gobierno, el gobierno de Sánchez Serén, la deuda del gobierno con el Fondo de Pensiones andaba por los 5,000 y pico millones de dólares. Hoy sobrepasa los 10,000 millones de dólares. O sea que en 5 años se ha duplicado esa deuda previsional. ¿A dónde está ese dinero? Solo este año el gobierno le ha quitado al Fondo de Pensiones 870 millones de dólares. ¿Para qué? ¿A dónde está? Entonces, el manejo de la deuda, el problema de la deuda, es algo que debería formar parte del debate público, porque es un dinero que debió de haber entrado al presupuesto para hacer obra pública, para enfrentar el problema de la pobreza, para enfrentar el problema del desempleo, para enfrentar el problema del alto costo de la vida, para poner al país en la senda del desarrollo y del crecimiento, pero no es así. Y ahora nos vienen a vender espejitos diciéndonos que si apostamos a la explotación minera, vamos a obtener 3 billones de dólares. Más de 8,000% del PIB que se genera actualmente. No, y que ahora, Mauricio, yo no veo un periodismo crítico, francamente, porque todo el periodismo crítico ha tenido que salir literalmente por amenazas o por amedrentamiento o por seguridad del país. Bueno, ya viste lo último, la periodista Mónica Rodríguez, ¿verdad? La gente de Bálsamo y todo, le llegaron, le allanaron, o sea, un amedrentamiento, digamos, a un periodismo crítico, o sea, Mauricio, si no hubiera sido el presidente y fuera periodista crítico, digamos, y no hubiera tenido que salir de todas maneras del país, probablemente por persecución, pues porque no, ahorita no se admite, aparte de los youtuberos pro Bukele, no se admite un tipo de periodismo serio, pues, ¿verdad?
no sé, no hay una fiscalización, pues desde la óptica del periodismo, pues, bueno, o Bueno, una mira, crítica. hay esfuerzos periodísticos que yo no voy a desmerecer, que me parecen importantes y que han puesto en evidencia la manera como se están manejando las finanzas públicas en el país. Ahora, yo no creo que el problema sea de que no hay periodistas acuciosos, los hay, debo reconocerlo, los hay. Y aunque no esté de acuerdo con algunas publicaciones, sobre todo las que tienen que ver conmigo, especialmente del Faro y de revista Factum, que se basaron fundamentalmente cuando hicieron sus investigaciones periodísticas en testimonios de gente de mi gobierno que no tenía mayor conocimiento de cómo se manejaban las finanzas públicas, y ahí era la palabra de ellos en contra de la palabra mía, porque no había documento que mediara. Por ejemplo, cuando el Faro publicó aquel primer reportaje sobre el spa, un spa que de ellos salió a decir que era mío, cuando no era mío, sino que era de un empresario que trabajó en mi gobierno, pero que él decidió hacer ese negocio porque pidió un préstamo al banco hipotecario, se lo concedieron y de esa forma compró la casa donde instaló el spa y además de eso la maquinaria y lo puso a funcionar. Me refiero a Miguel Menéndez, que entonces lo relacionan conmigo porque Michelle Guzmán, que fue la gerente que él contrató para ese spa, allá por el año de 2012 aproximadamente, que luego ella tuvo una relación sentimental conmigo y de hecho se vino acá a Nicaragua conmigo, entonces como la contrató, entonces resulta que ella era la dueña y yo era el que había dado el dinero sin presentar ninguna prueba. A mí eso me parece una actitud periodística irresponsable, totalmente irresponsable, porque ni ellos ni la fiscalía nunca han presentado una prueba que yo tenga alguna relación con ese negocio. Yo en mi gobierno y después de mi gobierno yo no hice ningún tipo de inversión y mucho menos utilizando fondos públicos. No adquirí bienes, no me hice de empresas, no formé parte de sociedades, no tuve cuentas en el exterior, no tuve testaferros que me cargaran ese dinero. A diferencia, por ejemplo, de Tony Saca, que él sí tenía empresas y que sus empresas crecieron prácticamente, se multiplicaron cuando él fue presidente de la República. Si cuando él llegó a la presidencia de la República, el grupo Samix, el grupo radial, en ese entonces uno de los más grandes del país, tenía cerca de 6, 7 radios y cuando sale de la presidencia tiene 15 radios. No, Y que por quedó cierto, quiero celebrar que la compañera Wagner Pignato, la doctora Pignato, ¿verdad? Que también fue, salió un sobreseimiento definitivo, no bueno, se pudo comprobar ni se iba a poder comprobar, bueno, pero también, Mauricio, en otro programa tal vez podemos tocar la figura del testigo criteriado, cómo se ha abusado, es casi como quien dice que haya cometido delito, no, mira, aquí te vamos a fregar a vos y a pero si vos decís que vos le hiciste porque aquel te ordenó, a vos te sacamos, o sea, ¿cómo eso se está utilizando de bueno, una forma tan mira, asquerosa en El mira, Salvador? claro, claro, claro. Yo siempre he sostenido eso, que en El Salvador la fiscalía, ante su incapacidad para investigar y porque trabaja siguiendo una estrategia de persecución diseñada por la oligarquía en el país, porque las fiscalías las fiscalías que hemos tenido no son nunca instituciones independientes. Yo lo decía en otro programa. Recuerdo que fue en el programa de Política Sin Límites, que yo le decía, frente a una pregunta que me hacían sobre la elección del nuevo fiscal, yo le dije, los fiscales nunca han sido independientes. Los fiscales responden al poder en turno. Y quien tiene el poder para elegirlos es el que les define la narrativa, la estrategia a seguir. O sea que la investigación penal en El Salvador no es independiente. Y tenemos muchos ejemplos. El mío es uno de tantos. Tenemos muchos ejemplos.
La investigación penal del fiscal Delgado en contra de los 5 acusados de Santa Marta tenía un claro objetivo político. Era un encargo. Les montaron las imputaciones. La fiscalía nunca presentó en todo el proceso pruebas de que ellos hayan sido los responsables de del secuestro, de la tortura y el asesinato de la señora que consideraban oreja o agente que trabajaba para el ejército en contra del FMLN. Y sin embargo, ahí los tuvieron presos. Afortunadamente, como no encontraron pruebas, los jueces, en este caso de sentencia, llegaron a la conclusión de que no habían suficientes elementos de prueba y por lo tanto los sobreseyeron. Pero ¿qué pasa? Los sobreseen y la fiscalía apela ante una cámara diferente como la Cámara de Cojutepeque y la Cámara de Cojutepeque acepta la apelación y ordena un nuevo juicio. Por eso, pero ahora yo te pregunto, doña Ligia de Saca aceptó que lavó 16 o 17 millones, no recuerdo la cifra exacta, pero ella aceptó así de su boca. Y entonces dicen, hubo un mal procedimiento, entonces vamos a repetir. La cuestión es que la doctora Pignato tenía arresto domiciliar y la señora Saca esperando que se le repita en su proceso en su casa perfectamente allí y que por supuesto Bueno, entiendo yo que Saca sale quizás estos días o estos meses y eso se termina es que y Saca, mira, o sea, Saca está por salir porque Saca negoció, pero él aceptó. Él pidió juicio abreviado. Cuando alguien pide juicio abreviado, acepta el delito que ha cometido. ¿Y por qué se llama juicio abreviado? Porque hay una economía procesal. En lugar de que el Estado gaste dinero y tiempo en demostrar la culpabilidad de alguien que lo acepta, entonces vienen y negocian con el imputado los años de cárcel que le van a dar. A Tony Saca, por el delito que cometió, le hubieran correspondido por lo menos unos 20 o 25 años de cárcel. Pero como él terminó aceptando e incriminando a otros, entonces le dieron solo 10 años. Pero según el Código Procesal Penal, si en esos 10 años hay buena conducta, su abogado defensor puede solicitarle al juez de vigilancia penitenciaria que reduzca la pena a la mitad. Es decir, una vez cumplida la mitad de la pena, se puede pedir libertad condicional. Que entiendo que en eso es que está Tony Saca, porque ya cumplió esos 5 o 6 años. Ya los cumplió, en eso es lo que está. Pero en el caso de su esposa también aceptó haber lavado 15 millones de dólares junto con su hermano en el grupo Samix. Es decir, de que las empresas del grupo Samix recibieron 15 millones de dólares de fondos públicos. Lo aceptó. Ella pidió juicio abreviado, pero por alguna razón no se lo concedieron. La fiscalía no quiso negociar y no se lo concedieron. Pero ¿qué pasó? Su abogado, fíjate bien, su abogado fue elegido después en todo este proceso que hubo de depuración de jueces y magistrados, luego de que la Asamblea destituyera a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, perdón, al fiscal general Raúl Melara, y que reformara la ley para que salieran de la judicatura, el ejercicio de la judicatura, todos aquellos jueces o magistrados con más de 30 años de servicio profesional o que tuvieran más de 60 años de vida. Entonces, resulta que el abogado de Ana Ligia fue nombrado magistrado de la Cámara de lo Penal. Y él ya como magistrado de la Cámara de lo Penal anuló el juicio en contra de Ana Ligia, que ya había sido sentenciada a 15 años de prisión. Anuló el juicio. Y hasta ahora no hay evidencia de que el juicio se haya vuelto a abrir. O sea, hay un claro favorecimiento. Tenía razón Monseñor Romero cuando decía la justicia es como la serpiente que solo muerde al descalzo. Entonces, en este caso igual. Si tenés dinero y tenés poder de incidencia, salís libre.
Si no tenés dinero ni poder de incidencia, caes en desgracia y te pueden condenar injustamente. Afortunadamente, en el caso de Banda, demostraron que ella no había cometido el delito de lavado que le estaban imputando. No hubo ninguna evidencia que la incriminaran y hubo una serie de peritajes que permitieron que hubiera un sobreseimiento a su favor. Me acabo de enterar que la fiscalía ha apelado ese sobreseimiento. Ha apelado sin ninguna razón, pero bueno, vamos a ver. Dios quiera que la Cámara no acepte la apelación, pero lo que quiero decir es que así está diseñada la justicia, así está diseñado el aparato de justicia y así funcionan las fiscalías en nuestros países. Y en el caso de El Salvador concretamente, por eso es que esa pantomima que están haciendo en la asamblea, de que están entrevistando gente para elegir a un nuevo fiscal, porque el periodo para el que fue elegido Rodolfo Holgado termina hoy en diciembre, y en enero, a mediados de enero, tiene que entrar un nuevo fiscal. Esa es pura pantomima. Esa es pura pantomima. El nuevo fiscal va a ser Rodolfo Holgado, el mismo fiscal, porque ha resultado funcionar al régimen, ha resultado funcionar al sistema. Si fue el fiscal que cerró todos los expedientes en contra de los funcionarios del gobierno Nayib Bukele, que había ordenado las ICIES. Es el fiscal que cerró el caso Catedral, donde el fiscal Raúl Melara, con apoyo de agencias federales de investigación de los Estados Unidos, había demostrado la existencia de una estructura criminal dentro de Casa Presidencial para defraudar al Estado y la existencia de negociaciones con las pandillas. Se cerró. Este mismo fiscal Delgado fue el que cerró el expediente en contra de Alba Petróleos, el grupo de 30 empresas o 32 empresas que dirige José Luis Merino. ¿Por qué razón? Porque él fue 6 meses abogado de Alba Petróleo. Pero ese expediente está cerrado, tanto que el grupo Alba ya está buscando y está apelando para que le devuelvan como 30 o 32 millones de dólares, que cuando se dio el allanamiento de sus oficinas, la fiscalía intervino ese dinero y lo decomisó. Ahora está pidiendo su devolución y lo más probable es que se lo devuelvan. Entonces, el fiscal que resulta funcional para el régimen y para la continuidad del poder, ese fiscal se llama Rodolfo Holgado y a él es al que van a elegir. Don Mauricio, mira, se nos van a quedar varios temas ahí en tal vez nos puede hacer el favor en unas 2 semanas de estar con nosotros, que nos ha tenido olvidados, Mauricio. No, al contrario, ustedes no me han llamado. Estamos, o sea, Bueno, es interesante, sí, a José Luis no le conviene otro fiscal, realmente. José Luis, para los compañeros que no saben, es Merino. claro, que fue ¿Cómo empleado de él, estamos ahí? imagínate. Rodolfo Holgado fue empleado de José Luis Merino. Entonces, ¿cómo vas a esperar que Rodolfo Holgado continúe una acción penal que había iniciado Raúl Melara? Correcto. Bueno, creo que ha sido interesante el conversatorio de este día. Así que te agradecemos, Mauricio, por el tiempo que nos das. Y bueno, como decía Marvin, yo creo que sí, dentro de 2 semanas más por ahí, quizás nos puedas estar con nosotros de nuevo porque los temas son, no, o sea, nos aclaran muchas dudas más bien de los que tenemos, tanto a los compañeros que están fuera como los que están dentro. Así que te agradecemos de nuevo. Vamos a ir terminando el conversatorio de ahora. Marvin, algunas palabras de despedida para los compañeros que están por ahí. Muchos saludos, Mauricio. Cuando tengas tiempo, si puedes, lo contestas. Adelante, Marvin. No, pues agradecerte a ti, Mauricio, porque pues sí, es una visión de un expresidente con toda la experiencia y de un periodista acucioso, pues, ¿verdad? O sea, son 2 visiones, pues, de un solo y realmente es tremendo. Ahí yo me pongo a pensar y este es un pensamiento torcido mío. A Mauricio ya le dieron como 20 años y todo,
Y dicen, o sea, y saca como quien dice, se llevó 300 y algo, devolvió el 10% y aquel se me va el nombre del ministro que fue ministro no sé si de gobernación, hasta devolvieron, casi lo indemnizan pues, y le ofrecen una disculpa A pública, un René ministro de Figueroa. esa, ese René René Figueroa. Figueroa, qué tremendo cómo opera la justicia en nuestro país. La señora de viuda de Paco Flores le devolvieron todos los bienes del cheque de Taiwán, pero en fin, bueno, soy Marvin de Cantagallo, Chalate, un salvadoreño más preocupado, y ha sido un honor tenerte con nosotros, Mauricio, por la situación, y yo estoy preocupado por la situación de derechos humanos y el saqueo, francamente, que está dando en El Salvador. Saludos. Gracias, Marvin. Bueno, Mauricio, si hay alguna cosita más que tú quieras No, no, darnos no, ahí, ¿no? no. Mira, se quedan varios temas en el tintero, pero es lógico. La dinámica política y económica de El Salvador no nos permite Mm. el poder abordar todos los temas en una sola jornada, tomando en cuenta que en los últimos días hemos conocido de diferentes iniciativas, tanto por parte del gobierno como por parte de la oposición o a nivel internacional. Así que en la medida de lo posible, cuenten conmigo para poder estar nuevamente en otro conversatorio con el Frente Intercontinental y responder a las interrogantes o los comentarios o las dudas que puedan tener aquellos que nos han sintonizado o que en diferido nos van a sintonizar. Así que muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Marvin, y a todo el equipo de producción del Frente Intercontinental por esta oportunidad que me dan para poder dirigirme al pueblo salvadoreño, tanto el que vive dentro de la República Nacional, dentro del territorio salvadoreño, como fuera de él, y todos aquellos que, aunque no son salvadoreños, siguen de cerca los acontecimientos que ocurren en el país. Nos vemos entonces hasta la próxima y bueno, feliz tarde para todos. Gracias, Mauricio. También un abrazo fraterno para todos los compañeros que estuvieron con nosotros, que mandaron sus saludos y que hicieron sus comentarios también. Les pedimos que estén pendientes para para los siguientes conversatorios que habrán a partir de la otra semana, el día lunes. Así que, compañeros, vamos a ir despidiendo ahí con nuestro tema que tenemos como Frente Intercontinental y hasta la próxima. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones.